Vaya a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Estamos viendo el tabernáculo de Dios. Y habíamos dicho que el tabernáculo en hebreo significa Ohel, con H, Ohel, significa tienda de reunión o también tienda cubierta. También se escribe como Mishkan, con K, Mishkan, y esto significa, por supuesto, morada o casa de gloria. Y les comparto y les recuerdo esto de la semana pasada, porque la casa de gloria, Mishkan, es la habitación o la morada de la Shekinah de Dios. ¿Qué es entonces la Shekinah de Dios? La Shekinah es la gloria visible de Dios. En otras palabras, la presencia visible de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en estas dos palabras? La presencia visible de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios. Porque existen dos maneras de ver en la palabra la presencia. Dios está aquí, hermanos, porque aquí está ¿qué? La presencia de Dios. O sea que Él es ¿qué? ¿Cuál es el atributo? Omni ¿qué? Omnipresente. Su presencia está acá. ¿Su santidad está acá? ¿Sí o no? No, porque la presencia está en todo lugar, pero la santidad de Dios, ¿dónde está? En el monte santo, donde estaba el querubín, ¿recuerdan? Lucero, en el monte santo. O sea que la santidad es una cosa y la presencia es otra. Sin embargo, hay otra presencia de parte de Dios, y es la presencia visible de Él. La presencia visible, o sea, donde Él se podía mostrar en medio de la creación hecha por Él. Y hablamos del tabernáculo porque Dios, ¿por qué mandó a hacer un tabernáculo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan por qué mandó a hacer un tabernáculo? ¿Cuál es el propósito de Dios con el hombre? Habitar en medio de ellos. O sea, ¿cuántos propósitos hay de parte de Dios? Uno. El propósito de Él es habitar, vivir en medio de sus hijos. Eso se lo propuso desde el principio con Adán y Eva, se lo propuso con Moisés, con el pueblo de Israel, se lo propuso 2 Corintios 16:6, que habla de que ahora somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y allá en Apocalipsis 22 también dice que nosotros estaremos allí y ya no habrá necesidad de templo, porque Él será el mismo templo y nosotros habitaremos en Él. Ese es el propósito de Dios. Cuando usted tiene claro un propósito, sabe para dónde va. Así es Dios. Él sabe lo que Él quiere y nos invita a ser parte de ello. Entonces, Él envía a Moisés, decíamos en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, ¿qué dice? Éxodo 25, versículos 8 y 9. Dice entonces así: y harán un santuario para mí. ¿Y qué más dice? ¿Qué va a hacer Dios con el santuario? Va a habitar en ese santuario y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pregunto, ¿cómo tenía que hacer Moisés el tabernáculo? Exactamente como lo había ¿qué? Visto. El diseño lo colocó Dios, el modelo era de Dios, y Dios mismo se lo mostró a él para que él lo hiciera exactamente como él le había dicho. Entonces, si usted mira el tabernáculo,
Decíamos la semana pasada, ¿recuerdan Hebreos 8:5? Que es que figura y sombra ¿de quién? ¿Se acuerda el ejercicio? El tabernáculo en la tierra era la sombra de algo que estaba reflejándose en una figura. Cuando usted camina con el sol, usted camina y ¿qué va por el piso? La sombra. ¿Y esa sombra a quién se parece? A usted, ¿verdad? Entonces, cuando Dios manda hacer el tabernáculo de Dios es la sombra de algo que hay en el cielo. ¿Qué era lo que había en el cielo? ¿Quién estaba allá? Cristo Jesús. Entonces Jesús era la figura, pero lo que se proyectaba en la tierra era ¿qué? La sombra. O sea que todo lo que hay en el tabernáculo presenta o muestra a quién? A la promesa de Génesis 3:15. A la promesa de qué? Del libertador, del salvador, de Jesucristo. Y también recordábamos que el tabernáculo está dividido en tres partes. ¿Cuáles son? Los atrios, ¿cierto? Vamos a ver si pasa acá. Los atrios, que son la parte que usted ve de afuera, allí donde están todos los sacerdotes haciendo el holocausto. El lugar santo, que es donde está cubierto dentro de los atrios, y dentro del lugar santo estaba ¿qué? El lugar santísimo. Y desde ese lugar santísimo, ¿qué salía? ¿Qué ven que salía del lugar santísimo? Una nube, ¿cierto? Una columna de nube. No era una nube que se esparciera, sino que era una columna de nube. Era como un rayo hacia arriba, hacia el cielo. Vamos a ver entonces ahora Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Éxodo 3, 1 al 6. Y hoy vamos a concentrarnos en una parte del tabernáculo antes de tocar los utensilios y las diferentes partes del tabernáculo, y vamos a hablar de algo que estaba y se posaba sobre el lugar santísimo. ¿Qué era lo que se posaba? La nube. Había una nube. Todos han escuchado de esa nube, ¿verdad? Vamos a mirar entonces qué era esa nube para poder entender un poco más lo que había adentro a donde llegaba la nube. Vamos a ver entonces Éxodo 3, 1 al 6. Aconteció que Moisés, ¿qué estaba haciendo? Apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, que es el mismo monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza, ¿qué le pasaba? Ardía en fuego, pero no ¿qué? No se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de ¿quién más? Y de Jacob, ¿cierto? Pero no está ahí. Así. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué parte de Dios estaba en la zarza que le dijo a Moisés: no te acerques?
Hemos dicho que la santidad de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa si Moisés se acerca y toca la zarza? Moriría. ¿Dónde nació? Separado de Dios. ¿Qué merece? La muerte. Y allí está la misma santidad de Dios. Están allí Dios y Moisés. ¿Qué era lo que alumbraba en la zarza? Tenía que haber sido un resplandor o algo muy especial para que Moisés se acercara. De una llama de fuego. Ok. Dios le dice a Moisés, no te acerques, se presenta, y ya Dios empieza a hablar con Moisés y le dice, ¿para qué fue que lo llamó? Hasta ahí todo bien. Vaya a Éxodo capítulo 13, versículo 20 al 22. Todo lo que son los libros de Números, Éxodo, Deuteronomio, todos hablan de toda esta majestuosidad de este tabernáculo y el pueblo en el desierto. 13, 20 al 22. Partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Acaba de salir Israel, ¿de dónde? De Egipto, donde eran esclavos. ¿Cuánto tiempo? 430 años. Ellos salen y salen con alhajas, con oro. Dios da gracia en ellos sobre los egipcios y ellos le entregan hasta animales, de todo, hasta ropa, con tal de que se fueran para que ellos no murieran, porque había venido la última plaga o la última maravilla de Dios, que ¿cuál era? La muerte de los primogénitos. Ellos salen de Egipto. Y desde que salen de Egipto, llegan hasta ¿dónde? Como dice el 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna ¿de qué? De nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca ¿qué? Se apartó delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. O sea que esa figura que vimos ahora, de día era una nube, pero de noche era ¿qué? Una columna de fuego. Y estaba sobre el tabernáculo, exactamente en el lugar santísimo hacia arriba. Entonces, ellos salen del desierto, salen de Egipto, pasan el Mar Rojo, pero ¿qué evitó que los egipcios atacaran a los israelitas? ¿Qué? ¿Qué había atrás? La columna de fuego. Ellos no la columna de fuego no se acercaba al pueblo, sino que estaba atrás, guardándolos ¿de quiénes? De los egipcios. Pero adelante de ellos, ¿qué iba? La nube. Y ellos pasan el mar, hacen gran algarabía, alabanzas a Dios y todo eso, y empiezan a caminar por el desierto. ¿Y qué pasaba en el día? La nube, ¿qué pasaba? Le daba sombra. La columna ¿era una columna o era una nube? Nube. Ahí era nube. La columna no se conectaba con ellos en la tierra. ¿Dónde estaba la nube? Arriba. Arriba del pueblo. Y en la noche, la columna de fuego estaba alejada del pueblo, pero los iluminaba. ¿Y por qué hago tanta énfasis en esto?
Veremos Éxodo 19, 16. ¿Cuánto tiempo, cuando ellos salieron de Egipto, cuánto tiempo permanecía la nube y el fuego? Nunca se apartó, ni de día ni de noche. Por un momento usted piense, los israelitas, ¿qué están viendo? ¿Cómo se sienten? Protegidos. El sol en el desierto no les daba, y en la noche el frío no los golpeaba. Sentían protección de parte de Dios. ¿Podían ver qué? ¿Qué veían día y noche? La gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia ¿qué? Visible de Dios con ellos. Todo el tiempo lo veían, pero la nube no bajaba y la columna no se acercaba al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés no se podía acercar? Pasaría algo, ¿verdad? ¿Qué dice el 16 al 18? Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo porque estaba y lo que estaba pasando en el campamento. ¿Qué está sucediendo acá? Ellos están pasando el desierto y ha pasado un tiempo prudencial, ahora vamos a ver cuánto tiempo, y los lleva ¿a dónde? ¿A dónde los llevó Dios? Con la columna y con de la nube y el fuego, ¿a dónde los llevaba? Al monte Sinaí, al monte Sinaí. Porque se acuerdan por qué Dios le tenía que decir a Faraón por medio de Moisés a qué iban a hacer: adorar a Dios. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Y entonces ellos están pasando el desierto, van con la nube arriba, van con el fuego de Dios, y era la presencia visible de Dios, o sea, la Shekinah de Dios. Esto es muy importante y perdone que les haga tanto énfasis. Y entonces, cuando el pueblo, leamos el versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Cuál monte? El monte Sinaí. Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés que se prepararan, ¿se acuerdan? Se tenían que santificar, no tocar mujer. 3 días tenían que prepararse, apartarse de todos los pecados, de todas las cosas, porque se iban a encontrar ¿con quién? Con Dios. Todo el monte, versículo 18, Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Por favor, piense un momento lo que están viviendo los israelitas. Ellos llegan al monte Sinaí y Dios le avisa a Moisés que él descenderá ¿a dónde? ¿A dónde iba a descender? Al monte, ¿abajo o arriba? Arriba, en la copa del monte iba a llegar. ¿Y qué empezó a pasar allá? Versículo 19, si quiere léalo. El sonido de la bocina aumentaba en extremo, Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante, y esto se convirtió en humo, yo me imagino ese monte como ardía allá arriba. La tierra, ¿qué le pasaba? Temblaba, se estremecía.
violentamente. Ellos estaban viendo la misma presencia de Dios visible en ese lugar. Pero Dios también les avisó algo. Les dijo que el pueblo no podía subir allí. Mira el versículo 24. Y Jehová les dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón conmigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. ¿Cómo dice allá? Que no haga estragos. Y los destruirá. Entonces, ¿qué estamos viendo de los atributos de Dios acá? ¿Qué vemos de Él? Está la santidad, ¿cierto? La presencia visible, su Shekinah, la nube, el fuego, todo junto. Pero también el amor de Dios, sabiendo la condición del hombre para que no se acerque a causa del pecado. Dios entonces, ¿qué hace allí en el monte? ¿Qué le entrega a Moisés? Recuerden, los mandamientos, las tablas de la ley. Y entonces allí Moisés también recibe otra cosa. ¿Quién podía entrar y meterse por en medio de la nube allá en la montaña? Solo Moisés. O sea que la nube abría un espacio y él entraba para recibir la ley de Dios. Pero solamente le podía hacer Moisés. Si los sacerdotes lo hacen, ¿qué pasaría? Mueren. Si la gente, el pueblo lo hace, muere. Solo Moisés. Y es allí cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, pero también le muestra el tabernáculo que tiene que hacer. Esa nube, eso que hay allá en el monte, esa nube era una puerta dimensional que le permitía entrar a Moisés y salir ¿a dónde? Al tercer cielo, donde podía ver ¿qué? El tabernáculo de Dios. ¿Dónde? En el cielo. Por eso él podía estar 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar agua. Y eso que cuando bajó, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Recuerdan? Estaban haciendo idolatría a un toro, al dios de la fertilidad. ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Y qué hizo Moisés con las tablas? Las quebró, ¿verdad? ¿Y qué le tuvo que hacer? Otra vez para arriba, a ir otra vez por las tablas. Otros 40 días y otras 40 noches. ¿Cómo iba a aguantar 80 días? No aguanta un ser humano. Entonces, ¿qué pasaba en esa nube? Es una puerta que permite trasladarse al tercer cielo, donde no hay tiempo. Y es donde él pudo ver y aprender cómo tenía que hacer el diseño de todas las cosas en el tabernáculo. Esto, mis hermanos, cuando Moisés desciende y trae las tablas, es lo que se conoce entre los judíos y se celebra cada año como la fiesta de Pentecostés. Esa es la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés no fue allá cuando comenzó en Hechos, que vino el Espíritu Santo sobre ellos. No, ese día sucedió también eso. ¿Qué? Que vino el Espíritu Santo en Hechos. Pero estaban celebrando la fiesta ¿de qué? De Pentecostés. Ahí fue donde comenzó la fiesta de Pentecostés. Cuando Dios lleva al pueblo al Sinaí, Él desciende sobre el monte y viene Moisés y les entrega la ley que Dios les había mandado. Eso como para que ustedes tengan el conocimiento de lo que son las fiestas. Ahora, ¿recuerda cuando usted leyó
Cuando Jesús resucitó, ¿cuánto estuvo Jesús resucitado en la tierra? ¿40 qué? Días. ¿Y estuvo con quién? Con sus discípulos. A los 40 días, ¿qué le dijo? ¿Es necesario qué? Que yo me vaya, porque si no, no vendría quién. Entonces, estén acá quietos y hagan todo ¿qué? Todo lo que se les ha dicho. ¿Y qué pasó 10 días después? Cuando Jesús se va a los 40 días, ¿qué pasa a los 10 días? Viene la promesa. ¿Desciende quién? El Espíritu Santo. Es el Pentecostés. Pasan exactamente 50 días. Por eso se llama Pentecostés, porque son 50 días desde la resurrección de Jesús. Y fueron exactamente 50 días desde que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta que Dios los colocó en el monte Sinaí. Por eso son 50 días. Por eso se celebra el día o la fiesta de Pentecostés. Es exactamente lo mismo. Por eso Jesús tenía que estar sobre la tierra después de haber resucitado, y a los 50 días, el día de Pentecostés, ¿quién descendió? ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. Ok. Pero aún Dios en el desierto, cuando ellos estaban allí, en el monte Sinaí, todavía no habían hecho ¿qué? El tabernáculo. Entonces, inmediatamente, Dios, después de las tablas de la ley y todo esto, y descender Moisés, Dios lo manda a hacer ¿qué? El tabernáculo. Y entonces Moisés empieza a hacer el tabernáculo con sacerdotes y con personas idóneas que tenían el Espíritu de Dios, y lo hicieron ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo tenían que ser los planos del tabernáculo? ¿Cómo? Al modelo que Dios le había mostrado. ¿Y por qué hago énfasis en estas cosas? El Talmid, conté al final, Talmid significa los planos que Dios le dio para construir ese tabernáculo, y tenía que hacerlo exactamente como se le había mostrado a él en el monte. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto 7 veces, se le dijo, pero tienes que hacerlo a la manera de Dios, a la manera que se te ha mostrado. Pregunto, ¿cómo le quedó el tabernáculo a Moisés? ¿Le quedó bien o no? Perfecto, igualito como Dios le había dicho que lo hiciera. Ahora, vaya a Éxodo 40. Éxodo 40, y miremos qué pasó cuando él terminó el tabernáculo. 40, versículo 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Ponga mucha atención lo que va a pasar ahí. Cuando Moisés termina el tabernáculo, versículo 34, ¿qué dice? Entonces, en la Reina Valera dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Qué pasó? ¿Descendió qué? La nube que estaba arriba, ¿recuerdan? Todo el tiempo, ahora esa nube desciende sobre el tabernáculo. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué es la gloria de Jehová? La Shekinah de Dios, la presencia que visible de Dios ahora está ¿con quién?
con los hombres. Descendió a la tierra. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero mientras la nube descendiera y estuviera sobre el tabernáculo, el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Quieto. Quieto. Ok. ¿Cuándo pudo descender la nube? ¿Cuándo pudo descender la nube? Cuando terminó el tabernáculo. Pero lo terminó ¿cómo? A la manera de Dios. Tal y cual Dios le mostró el diseño. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero saben, hubo otro momento más adelante, cuando ya el tabernáculo dejó de ser y ya se convirtió en el templo. ¿Quién le construyó templo a Dios? David fue el que recibió los planos. David fue el que estuvo en comunión con Dios. Le mostró Dios el diseño del templo. Y David fue a hacer el templo, ¿y qué le dijo Dios? No. Tú has derramado demasiada sangre, un hijo tuyo lo hará. Entonces, ¿quién lo hizo? A 2 de Crónicas 5, versículo 13. Miremos qué pasó cuando él lo terminó. 2 de Crónicas 5, versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y a dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué dice allí? Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de ¿qué? De la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Dos historias del tabernáculo y del templo. Pero cuando descendió la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia visible de Dios, ¿cuándo descendió? Y estaba terminado ¿cómo? ¿Saben qué pasó en Hechos 1? Los discípulos están unánimes, juntos, orando, esperando que llegase ¿qué? El Espíritu Santo. Y cuando estaban todos unánimes, juntos, unidos, orando en el aposento alto, como Jesús les dijo, ¿qué pasó? ¿Descendió qué? El Espíritu Santo. ¿Sabe cuál? O mejor, ¿sabe qué es lo que necesita la iglesia cristiana hoy? ¿Sabe qué es lo que necesitamos realmente? Cuando la iglesia hace las cosas a la manera de Dios y utiliza y maneja el diseño de Dios para construir y edificar, veremos la gloria de Dios en esa iglesia. De lo contrario, la Shekinah, la gloria, la presencia visible de Dios no va a descender sobre esa iglesia. Hoy nosotros le hemos metido la mano a la iglesia. Queremos montar las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios.
Por lo tanto, mientras las cosas no estén hechas con el diseño de Dios, Dios no descenderá. Vamos a su vida. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, ¿verdad? Quiere ver cosas sobrenaturales en su vida. Tienes que ahora en tu tabernáculo, porque ahora somos templo de Dios, hacer las cosas, vivir las cosas como Dios lo dice, para que veas que la gloria de Dios en tu vida. Entonces orará por un enfermo y se sanará. Orará y pedirá y tendrá una petición delante de Dios y Él hará. ¿Pero por qué? Porque la gloria de Dios ¿a qué? Descendido. Es así como Dios enseña. Y eso mismo se está copiando desde el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto allá con el tabernáculo. Porque podía descender allí la nube. ¿Por qué podía descender la nube allí? Porque fue construido a la manera de Dios. Si como iglesia de Cristo y discípulos de Él hacemos las cosas y las edificamos de acuerdo al modelo que se nos ha enseñado en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Veremos no solo un día, no solo 2 días, siempre estaremos viendo la gloria de Dios en nuestra vida, gracias a la obra de aquel que dio su vida por nosotros. A una iglesia que haga las cosas así, la gloria de Dios descenderá siempre allí, a ese lugar. Pero mientras todavía no seamos el tabernáculo de Dios, sino el tabernáculo para nosotros mismos, usted no podrá ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo ya lo tenían los discípulos. En Hechos 1, ya los discípulos tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Sí. ¿Recuerdan cuando Jesús oró por ellos? Y recibieron, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dice acá en Hechos 1 que ellos, entonces descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas? Pero dice la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. Entienda esto. Una cosa es tener el Espíritu Santo. Levanten la mano los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y los otros? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ok. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no estamos llenos? Porque no tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Ese es nuestro problema. Por eso no vemos sanar las personas. Por eso los milagros no se ven. Por eso no pasa nada en mi vida. Esa es la diferencia. Ahora, el Espíritu Santo lo tenían los discípulos, pero fue sino hasta que estaban todos reunidos, unánimes, juntos, que descendió ¿qué? La gloria de Dios. ¿Qué descendió en Hechos 1? La Shekinah de Dios, la gloria de Dios como lenguas de fuego, dice la palabra. Necesitamos estar unidos en oración, unánimes, juntos, perseverando y hacer y pedir que eso suceda en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra casa y en mí.
porque usted todavía no puede vivir viviendo de esperanzas o de pronto un día de estos el Señor, y usted, Señor, un día de estos nos puede visitar, y el Señor, pues un día de estos que estén unidos yo bajo, porque Dios no puede violar sus propias leyes. Él dio un orden. ¿Recuerdan lo que pasó en esos días acá? Hubo un momento donde sentimos que algo más, y vivimos ese momento y nos arrodillamos y lloramos y nos gozamos porque sentíamos algo especial acá. ¿Qué descendió ese día? La chequina de Dios, la gloria de Dios. Por eso era necesario explicar la nube. Pero la nube, cuando se levantaba y salía, ¿qué hacía el pueblo? Entonces, ¿de qué servía la nube? Guía. Y además en la noche era ¿qué? Protección también. ¿Saben? Esta nube representaba lo que iba a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. El tabernáculo representaba ¿a quién? A Jesús. Pero la nube representaba ¿a quién? Al Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay en los dos. Mientras la nube representa al Espíritu Santo, Jesús representa el tabernáculo. Ahora vaya a Juan 16:13. Juan 16:13. Miremos cuando Jesús está allí hablando con los discípulos y les advierte del Espíritu Santo. Y les dice en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los ¿qué? ¿Los qué? Guiará. ¿Quién guiaba a los israelitas en el desierto? La nube, ¿recuerdan? Era una representación simbólica también de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia de Cristo. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? Lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de ¿qué? ¿Por qué el pueblo de Dios, la iglesia, sigue preocupado y angustiado por su futuro? ¿Por qué? Porque no sabe lo que le va a pasar. ¿Y por qué no sabe lo que le va a pasar? ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando descendió? ¿Qué empezaron a escribir los discípulos? ¿Qué empezó a escribir Pablo? La palabra. Entonces, ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué nos guía el Espíritu Santo ahora? Con su palabra. Con su palabra. Por eso era importante ver lo del tabernáculo y la nube y mirar cómo se aplica a la iglesia hoy. Vaya a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y si a usted le queda duda de esto, observe estos detalles que son importantes, que están escritos en la palabra. En Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo en el tabernáculo que soy yo? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Testigos. No para estar tumbando gente en el piso ni revolcándola, ni para decir que ahorita reciban el don de risa y se ríen y parecen una locura esas iglesias. El poder del Espíritu Santo es para dar ¿qué? Testimonio, porque yo en mis fuerzas no puedo.
Pero dice acá, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es su Jerusalén? Es la casa, es este templo, es mi vida. ¿Y cuál es Judea? Es mi casa, mi familia, mi hogar. ¿Y cuál es Samaria? Mis vecinos, las personas que están a mi alrededor. Ellos tienen que ver en mí ¿qué? La llenura del Espíritu Santo y la llenura que muestra de Dios que descendía sobre el tabernáculo. ¿La qué? La Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia visible de Dios. ¿Qué opina? ¿Qué dice la gente cuando te ve? ¿Das testimonio de eso? ¿Tu vida es eso? ¿Qué piensan tus amigos? Cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué decían ellos? Pues tú eres, dicen que tú eres el profeta, que tú eres el maestro. Y ustedes que andan conmigo día y noche, ¿qué dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Eso opina su familia de usted? ¿O la ven como una mujer religiosa? ¿O como un hombre ogro, envidioso, codicioso, egoísta, orgulloso? ¿Sus hijos lo ven orando? ¿Lo ven doblando su rodilla en casa? ¿Su esposa lo ve? ¿Lo ven leyendo la palabra cada día en la mañana antes de salir a trabajar? ¿Por qué les exiges a ellos cuando tú mismo no lo haces? Ahora, mire el versículo 9 con mucha delicadeza. ¿Cómo dice? En la otra versión, ¿cómo dice? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue que alzado y lo recibió. ¿Qué, hermanos? ¿Qué lo recibió? Una nube. ¿Cuál nube? ¿Qué es lo que estaban viendo los discípulos cuando Jesús era llevado al cielo? La Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Por eso ellos dijeron, nosotros queremos eso también, queremos vivir eso. Desde ese momento la vida de esos hombres cambió. Porque cuando usted ve un muerto levantarse, cuando se ora por un enfermo y sanarse, cuando usted ve eso, algo tiene que pasar en usted. Usted tiene que decir, yo tengo un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios real que existe. No importa las dificultades, no importa los problemas, no importa las necesidades. Dios es mi Dios y yo estaré allí con Él para siempre. Mire lo que dice ahí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles. ¿Y qué le dijeron? Los cuales también les dijeron, varones galileos, pongan mucha atención, varones galileos, este mismo, ¿qué dice allí? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿en qué forma? ¿En qué forma? ¿Qué lo recogió? La nube, la misma nube de allá del tabernáculo, ¿recuerdan? Dice acá, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir Jesús? ¿Va a venir en qué? En una nube. ¿Y esa nube qué representa? La Shekinah, ¿la qué? La presencia ¿qué? Visible de Dios, la gloria de Dios. Eso será verdad
vaya a 1 Tesalonicenses. O sea que la nube de allá del tabernáculo, de allá de la antigüedad, está hablando de algo que va a ser también futuro. Permanece, Dios no cambia, es el mismo. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Leámoslo desde el versículo 15 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Cuál nube, hermanos? O sea que Jesús va a descender de una ¿qué? Nube. Entonces el pueblo, la iglesia, el arrebatamiento estará acompañado también de la misma nube, de la Shekinah de Dios. Dios descenderá una vez más para tomarnos, y visiblemente en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y veremos la gloria de Dios. Amén. Den un aplauso al Señor por lo que Él va a hacer por nosotros. Hermano, esto a mí me pareció increíble, me pareció muy bonito, asombroso. Son cosas que Dios le muestra en la palabra cuando uno estudia la palabra. Y todo empieza a encajar y darse cuenta que lo del Antiguo Testamento no es ley, es el Señor preparando todo para su iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia? 4. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? Ok. Ahora, esa nube nos ayuda a representar también el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, es en la nube donde podemos entrar como Moisés al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos entrar allá en el Espíritu. Cuando hacemos las cosas de acuerdo al modelo de Dios, hermanos, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Pues que se acaba, no se acaba. Al contrario, algo va a pasar que la gente quiere decir: yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber más de ese Dios. Y va a dejar de correr que si la alabanza, que si esto, que si el aire acondicionado, que si eso. Y ya no, esas son cosas superfluas, cosas secundarias. Porque si hacemos las cosas como Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, id y haced ¿qué? ¿Cuál es la labor de nosotros? Ir a ser discípulos. ¿A dónde? A todas partes. Esta iglesia, más del 80% de esta iglesia, todos discipulan en las casas. Mi esposa y yo discipulamos. Y ahora vienen los jóvenes. ¿Y sabe qué van a empezar a hacer? Van a discipular. Aunque van a recibir primero ¿qué? El discipulado. Con la iglesia de jóvenes. Así que es el Espíritu Santo, hermano, el que nos guía, el que nos ilumina, el que nos direcciona y nos muestra el camino por donde debemos andar. Pero recuerden cuánto tiempo anduvo la nube y la columna de fuego en el desierto con los israelitas. ¿Cuánto tiempo? 40 años, día y noche. La Shekinah de Dios ahí, en el desierto. Ahora el Espíritu Santo está en ti.
Gloria a Dios. Pero es la llenura del Espíritu Santo. Es la Shekinah, la gloria visible, la presencia visible de Dios, la que te va a guiar en el desierto por el que estás pasando. No es un hombre, no es la familia, no es el trabajo, es la llenura del Espíritu Santo en tu vida la que te va a decir cómo debes caminar por el desierto que estás viviendo, por la prueba que estás pasando. Ningún hombre lo podrá hacer, solo una relación que íntima, personal, que usted pueda levantarse en la madrugada, que pueda doblar su rodilla, que pueda meterse con el Señor, que pueda intimar con Él, que deje usted que la llenura de ese Espíritu Santo venga a su vida. Es lo que te va a guiar y te va a decir qué tienes que hacer al otro día para salir de esa situación. Amén. Así que el tabernáculo representa a Jesús, pero la nube representa al Espíritu Santo. La nube hacía algo especial. En la tierra estaba el tabernáculo, en el cielo está Dios. Pero la nube, que era una cosa recta, como lo veíamos acá, esa recta hacia, no era una nube que se abría, sino que era un chorro hacia arriba, conectaba el cielo con la tierra, conectaba al Espíritu de Dios con el lugar santísimo. Y hemos dicho que el tabernáculo está dividido en tres partes. ¿Cuáles? Atrios, lugar santo y lugar santísimo. En los atrios se preparan ¿qué? Los sacrificios. Representa el cuerpo. En el lugar santo se hacen las peticiones, las oraciones, se hacen la luz que se coloca en el candelero, todo esto. Pero en nosotros representa ¿qué? Nuestra alma. Y el lugar santísimo representa en nosotros ¿qué? El Espíritu. Entonces el Espíritu tiene que ir ¿hasta dónde? Para comunicarse con Dios. Hasta el lugar ¿qué? Santísimo, donde está el Espíritu, y se comunica con el Espíritu ¿de quién? De Dios, por medio de una nube. Y la nube representa ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que ahora me comunica mi espíritu con el Espíritu de Dios, para que aprendamos a orar, porque Él dice que busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahora, si usted se cansa a los 5 minutos de orar, no está en el espíritu, ni siquiera está en el alma, porque por el alma por lo menos se pone a llorar ahí un rato. Pero cuando usted no tiene nada que decirle a Dios, cuando usted ya ni siquiera oye la voz de Dios, ¿usted está dónde? ¿Orando en qué? En los atrios, orando en el cuerpo. Y entonces está mirando a usted mismo. ¿Y qué está viendo? Soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y se la pasa, pobrecito de mí, y se aflige y le duele. Pero Dios dice: venga, yo ya borré sus pecados, los mandé ¿a dónde? Al fondo de la mar, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Por qué no entras más bien al lugar santísimo, la puerta que nos abrió Jesús, para entrar hasta allá confiadamente y tener favor de Dios en medio de su oración? Así que cuando Jesús, para terminar, se bautizó, Él expresó unas palabras, ¿se acuerda? Él vino a Juan el Bautista, y cuando vino Juan el Bautista lo vio y ¿qué dijo? Este es
el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y Jesús se le arriba y le dice, bautízame. ¿Cómo lo voy a bautizar a usted si usted es antes el elegido? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le respondió? Es que es necesario. Escuche, Jesús cuando nació ya estaba bautizado ¿en qué? En el Espíritu Santo. Él nació con el Espíritu Santo. Pero le dice a Juan, el Bautista, es necesario que se cumpla, dígalo, toda justicia. ¿Sabe qué significa eso? Juan, es necesario hacer todo como Dios dijo, de acuerdo a su diseño, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y qué pasó? Cuando lo bautizó, se abrieron ¿qué? Los cielos, y descendió ¿qué? El Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma, dice como paloma, y reposó sobre Jesús. Y entonces Jesús empezó el ministerio. ¿Se da cuenta por qué es que no vemos la gloria de Dios? Porque no hacemos las cosas a la manera de Dios, sino que hemos hecho cosas para nosotros mismos, agradarle a Dios a la manera nuestra. Si queremos ver la gloria de Dios y ver que esta iglesia, muy pequeña, pero grande en madurez espiritual, tenemos que hacer las cosas a la manera de Él. Él no necesita ayuda. Él lo que quiere es, háganlo como yo les digo, y verán mi gloria todos los días de su vida, hasta que venga mi Hijo en las nubes, y seguirán viendo la gloria de Él, y ya no los tomaré por sorpresa el arrebatamiento, porque estaremos ¿qué? Preparados, listos en todo momento, porque nos podemos ir hoy mismo. No hay nada que evite en ese momento el arrebatamiento. La pregunta es si estamos listos para el arrebatamiento. Padre, te damos gracias por tu palabra.